Sin mucho preámbulo, la CX-30 fue el lanzamiento más importante en el país durante el pasado 2020 y nos hacía falta probarla para el canal. Un exitoso crossover en el corazón del mercado del que eran necesarios muchos minutos de análisis. Aquí les dejamos esos minutos. Y ya es casi la 1 de la mañana, así que es hora de ir más tranquilos y recapitular las muchas impresiones que tenemos en equipo de esta CX-30, porque en esta ocasión, además de nuestro recorrido usual de pruebas que hicimos, también mi socio y productor Enrique junto a su hermano pues se la trajeron desde Bucaramanga. Allá la tenía uno de nuestros colegas, Oscar la tenía por allá, y ahora pues nos la trajimos nosotros hasta Bogotá. Esto es un carro demo con más de 12.000 kilómetros, y 12.000 kilómetros en un carro de prensa son, pues los kilómetros son como años perro, porque 12.000 kilómetros en un carro de prensa es mucho, es más de lo normal en un carro que pues están cediendo para este tipo de pruebas, principalmente porque se están exigiendo de más, así que es una buena prueba de la vejez de este carro, y en ese sentido muy bien. No tengo desajustes, no tengo materiales o botones pelados antes de tiempo, que eso se ha visto incluso con este tipo de kilometrajes. Eso sí, el piano black destrozado, como es de esperarse, pero eso ya lo mencionaremos más adelante en interiores. Ahora centrémonos en el manejo, porque en mi caso no es la primera vez que manejo CX-30. Sí no la había manejado en Colombia, la había manejado en México. Luego la pude manejar en Los Ángeles, siempre con el motor 2.5 aspirado, aunque me faltaba manejarla con tracción integral permanente, esta versión all-wheel drive. Y más allá de esa versatilidad extra que brinda, ya complementando esa altura adicional con respecto a un Mazda 3 en el cual se basa, esto es uno de los referentes fácilmente en su nicho, porque está medio camino entre un crossover subcompacto y uno compacto sobre la plataforma de uno compacto, y eso le trae muchos beneficios porque es una plataforma muy moderna, polémica al comienzo por datos técnicos que mucha gente analizó con mucha simpleza y con poco criterio, pero al final del día el producto terminó siendo muy bueno y da incluso alegría que esto sea el vehículo a la fecha más vendido del país, porque es una relación costo-beneficio genial, no solo en el papel, en la ficha técnica, sino en la parte de su conducción y en la parte de su desarrollo como tal, en la parte, digamos, de fondo y no solamente de forma. Mazda lo ha hecho muy bien. No es un producto, digamos, perfecto, porque pues carro perfecto no existe, pero para su nivel de precios y para su enfoque, teniendo en cuenta que no es un vehículo premium por más de que quiera hacerlo, es algo que les ha salido muy bien. Entonces, para que no parezca esto un spot publicitario a favor de Mazda, porque realmente no lo es, vámonos primero con con lo malo, que realmente no es tan malo. ¿Y qué es? El consumo. Este motor 2.5 unido a esta caja automática de 6 velocidades de convertidor de par no son ningún ejemplo de modernidad, pero sí son un buen ejemplo de una puesta a punto concienzuda. Es un motor gradual en su respuesta, parejo, refinado, incluso con un sonido agradable, que se va despertando poco a poco conforme suben las revoluciones, aunque no es tan vueltero. Y las relaciones de caja, si bien son largas y hacen que la aceleración se resienta en algunos casos, esa misma caja está muy bien programada, es muy buena al reducir, ya sea de modo manual o ya sea automáticamente. No es ningún ejemplo de rapidez, a veces se siente claramente cómo se está cambiando esas velocidades, cómo termina de hacer ese acople el convertidor de torque. No es ningún ejemplo de rapidez, pero tanto motor y caja están tan bien pensados que son muy intuitivos en su respuesta. Ayuda además un detalle pequeño pero importante, y es el acelerador anclado al suelo.
muy en el estilo de BMW. Eso es importantísimo, importantísimo, porque uno modula de una forma más precisa la fuerza del motor, y de por sí el motor tiene una modulación excelente gracias a esa buena respuesta de la caja, lo bien que reduce, y a esa forma tan gradual de responder del motor. Y solo estoy hablando de motor y caja, me falta lo demás. Entonces decía que iba a empezar con lo que tiene que mejorar. Así que nos vamos a el consumo. Es una versión all-wheel drive, es un motor aspirado de 2.5 litros. No se puede esperar entonces una autonomía muy alta. Aquí traigo un pésimo conductor adelante pegado al freno en esta bajada y con la luz antiniebla conectada permanentemente, así no haya niebla en este momento. No lo hagan en casa, por favor, y además me está estorbando, y eso que no voy tan rápido. El caso es que ese consumo nunca será realmente, digamos, rendidor. Difícilmente ha pasado en estos más de 500 kilómetros difícilmente ha pasado en estos más de 500 kilómetros de 40 kilómetros por galón. Ahorita está promediando 36, de Bucaramanga llegó promediando unos 38, y en carretera y con gasolina extra. La misma marca incluso ha llegado a, no aconsejar, pero no se muestra, no se opone a que se le eche corriente. Nosotros, salvo que indiquemos lo contrario, todos nuestros vehículos les vamos a poner extra, porque somos partidarios de que la gasolina corriente es una de las peores del mundo, por su bajísimo octanaje, por una especificación digna de hace 35 años. Entonces, este vehículo, sin excepción, siempre se ha alimentado con extra. Y esta carretera es una maravilla cuando uno ya logra bajar un buen ritmo en las condiciones correctas. Listo, pasemos entonces de ese consumo, que realmente no es bajo, aunque bueno, eso para algunas personas es importante, para otras no. El desempeño es bueno al final, tiene la versatilidad extra del all-wheel drive, que eso ayuda a que suba el consumo también por ese peso extra, y digamos que entonces queda en ese sentido muy normal. Entonces, por mejorar, precisamente que no es el conjunto de motor caja más moderno y el consumo no es especialmente bajo. ¿Qué es lo que sigue? El tacto del freno. La capacidad de frenado como tal, y según nuestras mediciones, no es mala. Se mantuvo por debajo de los 40 metros. Cuando la llegué a evaluar en México se subió un poquito de 40 metros, pero dentro de valores normales. Pero el tacto se tiende a alargar demasiado. Los Mazda, por regla, son largos de freno. Es decir, largos en el tacto, que el pedal se tiende a hundir de más, y en que se fatigan rápido. Y eso sí puede pasar. La fatiga durante nuestras pruebas fue moderada, por decirlo así, y a velocidades ya un poco más altas, velocidades de crucero, puede haber entonces una vibración que se pudiera manifestar ya cuando los discos están muy calientes, o uno tiene que hacer más fuerza de la necesaria, como por ejemplo en este policía acostado. Son frenos que no se sienten realmente sobrados, y tampoco es que se trata de un vehículo, digamos, muy pesado. Entonces los frenos podrían ser más contundentes, pero ya sabemos de Mazda, en prácticamente todos los modelos que he manejado de la marca, incluido el MX-5, que los frenos no van a ser los más contundentes. Están pensados para un manejo moderado, por decirlo así. Y llegamos a un peaje. Como este es mini billetera, entonces uno se embolata. Buenas. Eso. A few moments later. One eternity later. Eventually. Bueno, ya pagamos el peaje y me estoy extendiendo mucho. ¿Por qué? Porque esto es uno de los vehículos más importantes para el mercado colombiano, uno que se está vendiendo mucho y uno del que ustedes merecen unas impresiones realmente profundas. Y realmente profundas al más mínimo detalle, y pues en concordancia con ese criterio que siempre hemos querido mantener a un Automóviles Colombia desde que hacíamos pruebas escritas.
Entonces, retomemos los frenos. No son los más contundentes, nunca ha sido una prioridad en Mazda, no es que sean inseguros, pero no van a ser lo más resistentes ante un uso exigente. Lo que es un poquito contradictorio teniendo en cuenta que el tacto del vehículo como tal tiende a enfocarse a un conductor precisamente muy entusiasta. Esta dirección, y ahora ya empezamos con lo bueno, esta dirección es la mejor del segmento, así de sencillo. La forma en cómo está pensada en su rapidez, que no es ni muy inmediata, pero tampoco muy lenta en su respuesta. El peso con el que responde, lo gradual que es, lo fácil que es acostumbrarse, lo bien que apunta, lo intuitiva que es espectacular esta dirección, es fantástica. No es el estilo del grupo Volkswagen, que tiene un muy buen aplomo, pero en cómo responde y en la seguridad que transmite, no es ese estilo, sino que es un estilo más natural. Y a mí personalmente me encanta, y en cómo transmite, por ejemplo, cuando uno ya le exige en curvas. Y ya que hablo de exigirle en curvas, entonces ahí surge algo. Esto es un crossover basado en el Mazda 3. Pero ¿qué pasa? Esa altura extra que le ayuda a desenvolverse de una forma muy decente en un terreno destapado. Entonces esa altura extra hace que pierda fluidez si le exigimos demasiado. Si uno va relativamente rápido entre curvas, ella va a responder bien, decentemente. Tiene unas llantas que en este caso no son las que más se agarran, pero cumplen para el propósito previsto en un crossover. Pero si ya le exigimos aún más, por ejemplo en una maniobra de emergencia, no va a tener la misma fluidez del chasis de un Mazda 3, que es ejemplar en su segmento. Y ahí pasamos entonces a la suspensión. ¿Qué pasa con la suspensión? Es un eje torsional atrás. Y mucha gente se estaba jalando los pelos y estaba indignada que por qué le pusieron un eje torsional atrás. En Mazda no son tontos, en Mazda saben lo que hacen. Ellos se enfocan mucho en el tema de ingeniería en sus vehículos, así sean vehículos en términos generales accesibles. Y ellos supieron desarrollar un eje torsional que en la gran mayoría de situaciones, o más bien en todas las situaciones, va a reaccionar como un multibrazo o incluso mejor. Mantiene la comodidad de suspensión, mantiene las buenas reacciones y además ahorra espacio y además es más barato de producir. Es más, tan aferrados están en esta plataforma al eje torsional que en esta versión all-wheel drive sigue siendo un eje torsional, cuando lo normal en este tipo de plataformas es que cuando pasan a un all-wheel drive, en vez de la versión de tracción delantera, ya pasan una suspensión multibrazo atrás, porque pues no es compatible con el all-wheel drive. Aquí diseñaron un eje torsional compatible con el all-wheel drive. Así aferrado más está este tipo de suspensión, así que ellos saben lo que hacen, y claramente el resultado es que dinámicamente este CX-30, entre este nicho de camioneticas compactas y subcompactas, es el que mejor se maneja, así de sencillo. No tiene el motor y la caja más modernos, pero el producto global como tal sí es el mejor en términos de manejo. No va a tener el desempeño en números mejor logrado, pero está bastante bien. ¿Qué es lo más cercano que le compite en ese sentido? Un Peugeot 2008, se me ocurre. Un Peugeot 2008 en términos de manejo está prácticamente igual de bien, pero no es igual de refinado, y ahí está la otra clave. Esto para viajar es muchísimo mejor. La suspensión es mucho más sutil en cómo absorbe las irregularidades, y eso que esto tiene unas llantas de bajo perfil que arruinan un poquito la marcha en ciudad, pero aún así es muy sutil, es muy suave en cómo rueda, en cómo absorbe, es poco nerviosa, está muy bien insonorizada, y en ese sentido está muy lejos del Peugeot, está muy lejos para bien, es decir, está por encima. Así que es un producto redondo el que tiene Mazda, que para colmo tiene un precio tremendamente competitivo, y en sus aspectos mejorables realmente pues no es que sean determinantes a la hora de aconsejar o desaconsejar. Es un producto que la verdad les ha salido muy bien, y pues no en vano, cuando estuvimos entre los jurados del World Car of the Year calificando los distintos candidatos para la edición de 2020, que fue un poco atípica, pues fueron autos que manejamos a finales de 2019 y ya luego salieron los premios a comienzos de 2020. Pues este CX-30 casi se lleva el premio, casi, porque no se lo llevó otro producto que la verdad estaba muy impecable, aunque es más propio de otros mercados ajenos al colombiano,
pero eso habla de lo bien que está. No solo lo digo yo, lo dicen mis colegas de muchos otros países, de todos los otros continentes. Mazda lo ha hecho muy bien y pues queda claro que si siguen con esta atención al detalle y ese esfuerzo en sus productos, van a llegar muy lejos, porque ya están llegando lejos. Y después de haberme extendido tanto, faltó mencionar un sistema de faros LED adaptativo muy interesante en cómo adapta los puntos de luz según la presencia de otros vehículos, para así mantenerlas altas de forma permanente. Y eso sí, el asistente de mantenimiento en el carril a ratos es muy fastidioso. A continuación, nuestras pruebas estandarizadas de aceleración, recuperación y frenado con un equipo de medición especializado. Mazda realmente se empeñó en darle cierta espectacularidad, casi de autoconcepto, a los interiores de su más reciente generación de vehículos. Y bueno, ni tan reciente. Yo recuerdo que desde el primer Mazda 6 que probé por allá en 2010 era bastante espectacular para su época. Los primeros Mazda 3 también, luego el All New. Ahora vamos en esta CX-30 que es en esencia la cabina de la cuarta generación del Mazda 3. Y que destaca: 1, la simetría; 2, la limpieza. Simetría por estas dos salidas de aire, la limpieza por estas superficies, por estas otras dos salidas de aire, una vez más, simetría. Está todo muy bien puesto en su lugar, todo es muy intuitivo, o casi todo. ¿Por qué? Porque la instrumentación es fácil de aprender a manejar, con esta parte de en medio configurable, ya sea por los datos que muestra o cómo cambian los datos acá. Ahorita se muestra unas barras, también se puede mostrar de otra forma esa información, y sigue siendo una instrumentación muy limpia, cero compleja. La tipografía, los gráficos, nada recargado, nada de colores por todas partes, muy elegante, muy sobrio y con muchos detalles interesantes. Más allá de esos gráficos y de esa ergonomía tan bien conseguida, están estas texturas. Hay mucho cuero o imitación cuero o costuras, ya sea en todo el tablero, complementando esto un plástico blando de poco brillo, muy bien conseguido, un mullido muy interesante, se siente distinto, un poco liso pero opaco y de mucha calidad. Igualmente para las puertas, aunque en menor medida, pero sigue, por ejemplo, aplicándose acá, y también en toda la parte de la consola central continúa. Entonces da una apariencia casi de vehículo de lujo, o incluso de vehículo de lujo en muchos sentidos, porque muchos botones están muy bien resueltos en su forma de cómo se operan,
o de cómo se sienten al tacto, incluso la palanca de cambios. ¿Qué es lo que empaña entonces esa buena sensación que deja en general? Muy pocas cosas realmente. El acabado del tejido del techo ya se siente más económico, este poste ya viene en un plástico un poquito más vasto, pero algo menor, y el ajuste pues sigue siendo en general decente. Y este negro piano aquí, en un vehículo con 12.000 kilómetros, pues ya está súper rayado, porque eso pasa con el negro piano. Entonces eso arruina un poco ese buen aspecto que se conserva en general. Ahora, a mí no me molesta que la pantalla, tanto en el 3 de cuarta generación como en la CX30, no sea táctil. Uno se las arregla con esta perillita. Muy fácil de manejar, muy al estilo alemán desde hace unos 20 años, que ahora ya pasaron a lo táctil. Accesos directos, atrás, home, navegación que no tiene, medios. Muy como en Audi, este mando redundante del volumen para el pasajero. Igual uno lo tiene aquí también, los mandos del volumen también, y el volante, los botones del volante muy fáciles de entender, ya sea para las asistencias, para el control de crucero activo, y unos botones adicionales para las asistencias, para apagar por ejemplo el asistente de carril, pues la alerta de mantenimiento de carril y el mantenimiento automático de carril. Uno lo puede desactivar de acá porque a veces puede ser un poco fastidioso. Entonces, regresando a qué ensombrece esas impresiones generales, esto, si bien es fácil de manejar, no siempre es tan fácil de manejar como lo solía ser en la anterior generación de los Mazda, en donde esta pantalla también era táctil. Me parece que los menús eran más fáciles de encontrar antes. Hablando de la anterior generación del Mazda 3, de hecho del actual MX5, entre otros modelos. A veces yo me enredo un poquito acá, e incluso me parece extraño que en las emisoras no siempre encontraba la correcta, no siempre me sintonizaba las que era. Un tema en el que pues ya con la costumbre uno aprende a manejarlo bien, pero no se me hace que es tan intuitivo como podría serlo. Entonces en ese sentido sí es un punto de mejora, pues para algo con lo que uno convive en el día a día. Ahora, la climatización muy limpia, al grano. Si acaso está medio escondido el botón de la recirculación porque está la indicación acá, pero esto es un botón que parece ciego, pero bueno, acá está y uno se dará cuenta con el tiempo. Entonces son cosas realmente menores. ¿Qué me encanta? Los asientos son tremendamente buenos. No tienen un soporte excesivo, pero por la dureza del mullido están súper bien resueltos. Eso sí, el apoyo lumbar solo entra y sale, no sube y baja, pero realmente no es que haga falta mucho más. Aguantan muy bien los viajes largos. La posición de manejo, como en buen Mazda, es espectacularmente buena para el segmento en el que compite. Un volante casi vertical que sale bastante en su ajuste, pedales bien ubicados, en ese sentido casi que impecable. Y buen detalle que estos dos espejos, el izquierdo y el del centro, se oscurezcan automáticamente. ¿Qué queda faltando si acaso? Yo diría que para el tamaño que tiene, para hacer una crossover entre subcompacta y compacta con base de vehículo compacto, el espacio es escaso atrás, se queda corta en espacio en la parte trasera. Eso nunca ha sido prioridad de Mazda, el espacio, la habitabilidad. Mazda es más una marca para el conductor, o si acaso para los pasajeros de adelante. Ninguna sorpresa ahí. Y el baúl, pues bien a secas. Y algo que notó Enrique en su viaje desde Bucaramanga en este vehículo es que esto tiene un cargador de CDs. Estamos en el 2021, casi 2022, y esto tiene un cargador de CDs que prácticamente ya ningún vehículo tiene. Un detalle un poco retro. Pensé que alguno que otro Lexus era el que sobrevivía con cargador de CDs, pero no, también está en esta Mazda. Entonces, una curiosidad ahí como para que la noten. De todas maneras, en general, muy bien conseguida esta cabina. Se nota que aquí también le invirtieron tanto como en el manejo, y es un buen argumento. Los materiales son más vistosos de lo que su calidad real podría reflejarse en algunos casos. Por ejemplo, aquí va esta textura, aquí uno se encuentra como un escalón y muestra ciertos mínimos detalles que ya las marcas de lujo tienen en cuenta, que a Mazda todavía se le van. O por ejemplo esta parte ya lisa, un poco negra, que es un negro que no se ve como con una textura, sino que se ve como un botón barato, pero es algo menor.
Vamos, ahí ya uno se pone un poco quisquilloso. Mazda quiere ser una marca premium, va en camino a, y van por buen camino, porque aquí ya hay muchos detalles en donde uno dice, muy bien, o sea, realmente muy bien. Del interior, si acaso nos queda faltando una mejor resolución de la cámara de 360 grados, que al menos la tiene, y a destacar la particular frecuencia en la que parpadean las direccionales o un indicador de consumo instantáneo en kilómetros por galón, muy colombianizado y que solo hemos visto en este vehículo. No es la más espaciosa, tampoco la más ágil en curva, ni la que mejor frena de exigirla, pero una fantástica relación costo-beneficio, su elevada calidad general, la mejor suspensión del segmento, unos mandos bien afinados para una conducción precisa y un diseño que sencillamente convence desde la parte emocional hacen que la CX-30 merezca estar donde está. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.